Bien, fíjense, aquí tenemos tres resistencias. Una de rojo, violeta, rojo, 2,7K. Otra de rojo, rojo, marrón, 220 ohmios. Y otra marrón, negro, rojo, 1000 ohmios. Estas resistencias son de un cuarto de vatio, o sea, 0,25 vatios. Cuando cambies alguna resistencia trabajando, la colocas del mismo tamaño o de un tamaño mayor, pero nunca de un tamaño menor a la que estás cambiando, porque se quemaría, ya que el tamaño de la resistencia indica la potencia en vatio que puede soportar. Otro dato sería que cuando conectas resistencias en serie, por ejemplo, esta de 1000 en serie con la de 220, las resistencias se suman. Y eso es como que si fuera una resistencia de 1220 ohmios. Lo que quiero decir con esto es que ahora no puedes decir, no puedo reparar porque no tengo resistencia. Todo aparato de tus familiares, etcétera, que vayan a votar porque están malos, recógelo, ya que de allí puedes sacar piezas, componentes para reparar. Lo otro es que cuando conectas resistencias en paralelo, por ejemplo, esta de 2700 en paralelo con una de 220 ohmios, el resultado no es que vas a sumar los valores de resistencia, no, porque si quieres sumarlo, las conectarías en serie. Como la tienes conectadas en paralelo, hay un dato muy importante de nosotros los técnicos en electrónica, que dice que las resistencias cuando están conectadas en paralelo, el valor total de ese paralelo es siempre menor que la menor resistencia del paralelo. O sea que el valor de un paralelo de 220 ohmios en paralelo con 2700 es menor, el valor es menor que 220 ohmios. Porque esta sería la resistencia de menor valor en ohmios en el paralelo. Ese sería otro dato de los circuitos paralelos. Otro dato sería que cuando se conectan las resistencias en serie, por ejemplo, 1000 ohmios con 220 ohmios y 2700 ohmios, y le metes corriente a ese circuito, o sea, lo alimentas, la resistencia que obligatoriamente se daña primero es la resistencia de mayor valor en ohmio, porque los voltajes se reparten y cae mayor voltaje siempre en la resistencia de mayor valor en ohmio. Como ven, nosotros los técnicos, en base a datos, a conocimientos importantes, nosotros sabemos qué es lo que se daña y lo que no se daña. Por ejemplo, si conectas estas tres resistencias en paralelo, 1000 con 220 y 2700, ya tú sabes que el valor de ese paralelo va a ser menor que 220. Pero lo importante no es tanto eso, sino que sabes también, el dato es que en un circuito paralelo se daña es el componente de menor oposición, de menor resistencia, de menor cantidad de ohmio. O sea que el que se daña en el circuito paralelo formado por estas tres resistencias sería la resistencia de 220 ohmios. ¿Por qué? Bueno, porque por allí pasa la mayor cantidad de corriente. Recuerden que corriente es amperio. ¿Ve? Por eso se daña. En los circuitos paralelos el voltaje es el mismo en todos los componentes conectados en paralelo. Otro dato es que cuando tú trabajas con resistencia,
nunca digas, no, que no puedo reparar. No, no, no. Agarra de la chatarra ahí unas 3 resistencias que hagan el valor que tú necesitas, las colocas en paralelo, en serie, que hagan el valor que tú necesitas y reparas. No necesariamente tienes que comprar la resistencia que necesitas, no. Haces una suma o una conexión paralelo que te dé el valor de la resistencia y reparas. Bien, otra cosa es que las resistencias, aunque parece una tontería, tú las puedes conectar como te dé la gana. Las puedes conectar así, asado, en un sentido o en el otro, y eso da el mismo valor de resistencia y resuelves el problema. O sea, que las resistencias no tienen polaridad. Es importante que sepas que te vas a encontrar con infinidad de grupos de resistencia en los circuitos, en los aparatos, etcétera, porque ese es un componente que se usan en grandes cantidades, porque es el componente que controla la corriente para que no se vayan a quemar los circuitos. Bueno, fíjense, ya me hicieron hablar, pero lo que le quiero decir con esto, que la persona que tiene conocimiento en electrónica no tiene duda de lo que está haciendo y siempre repara porque busca las maneras de sustituir las cosas, de arreglar las cosas para reparar y producir. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.